Este webinar fue el que quedamos comprometidos desde mi visita a Costa Rica y aquí hablaremos un poco más a fondo del bote que ustedes tuvieron oportunidad de ver ese día en instalaciones o cerca de las instalaciones digamos, del centro. No estoy muy claro si es vacacional o algo del colegio, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que vamos a tocar es características más a fondo de ese bote. Y para hablarles rápidamente de la marca South, que nuestro distribuidor oficial es Geos Telecom en Costa Rica. South es una marca que tiene más de 30 años en el mercado. Inicia fabricando lo que son equipos de topografía como teodolitos, estaciones totales en sus inicios. Y ya para el 2015 inaugura lo que es la fábrica de instrumentos topográficos más grande del mundo, ¿sí? Y eso, digamos, las líneas de producción se diversificaron a todo lo que es GNSS y también el segmento de hidrografía, con todo lo que tiene que ver con ecosondas, monohaz, multihaz, perfiladores de fondo, entre otros. Y aquí, digamos, vamos a conversar acerca de la importancia de identificar qué tipo de ecosonda necesitamos para realizar un trabajo u otros. Las ecosondas pueden ser clasificadas de varias maneras. La primera de ellas es de acuerdo a su portabilidad. Hay ecosondas que son más portables que otras. Por ejemplo, estas que estoy señalando en este momento pueden ser colocadas en un mástil y pueden ser manejadas más fácilmente, mientras que existen otras ecosondas que, por sus características de tener una pantalla incorporada y prácticamente un CPU interno, pues necesitan de un espacio un poco mayor para la instalación en el bote. Toda ecosonda está compuesta por una unidad de cómputo y un transductor o transducer, que es, digamos, la parte en donde sale el pulso acústico, que es el que mide el tiempo en el que él retorna y con lo cual puede calcular lo que sería la profundidad del agua. Ahora bien, las ecosondas, aparte del transductor, necesitan alimentarse de un receptor GNSS para que la información de la profundidad quede atada a lo que sería una geolocalización o un geoposicionamiento. Entonces, por eso es que se utiliza un receptor GNSS que alimenta a través de formato NMA a la ecosonda para poder realizar todo lo que es el mapeo del subsuelo marino. Ahora bien, existen ecosondas monohaz y existen ecosondas multihaz, también conocidas como multibeam, que sería su nombre en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es muy fácil de identificar. Las monohaz prácticamente es un solo pulso que va constantemente saliendo, rebotando con el fondo y regresando para medir lo que sería la profundidad del agua, mientras que el multihaz son múltiples pulsos. Por ejemplo, podríamos hablar de 512 pulsos que salen simultáneamente cada segundo, por decirlo de alguna manera, y obviamente voy a tener mayor cantidad de retornos y mayor resolución. Bien. Ahora bien, dentro de las ecosondas monohaz y multihaz, podemos encontrarnos con ecosondas de frecuencia simple o de una sola frecuencia y ecosondas de doble frecuencia. ¿Cuál es su utilidad? Como se ve acá en el dibujo, las ecosondas de una sola frecuencia lo que me permiten ver es la profundidad del agua, sin importar si en el fondo lo que existen son, digamos, materiales finos o de repente fangos, ¿sí? Sedimentos arrastrados que no representan el lecho rocoso, por decirlo de alguna manera. Mientras que las ecosondas de doble frecuencia, digamos, con la diferencia de fase que aporta el tener esas dos frecuencias, puedo determinar qué capa de sedimentos finos existe y en dónde está realmente el lecho rocoso. Bien, entonces es muy importante identificar, sobre todo ustedes, cuando vayan a hacer un servicio, cuando vayan a adquirir
este tipo de instrumentos, estar claros en cuál tipo de ecosonda necesitan utilizar. Por ejemplo, otro factor que hay que tomar muy en cuenta es el tema de la inversión. Una ecosonda monohaz, comparándola con una ecosonda multihaz, podríamos estar hablando de una diferencia de precio bastante alta, quizás en que una multihaz cueste 10 veces lo que cuesta una monohaz. Bien, lo que les voy a pedir es que si van surgiendo preguntas, las van colocando en el chat y no sé, Rebeca, cuando tú lo consideres, puedes, digamos, abrir el micrófono y decirme que hay alguna consulta, ¿sí? Porque yo como tengo la presentación ampliada, no puedo ver las consultas. En cualquier momento, por favor, pueden realizar las consultas. Entonces, en South tenemos varias ecosondas. Tenemos la SD28S, que es de una sola frecuencia monohaz, la más vendida en la región. SD260D de doble frecuencia. Tenemos una más portable, que es la SD19S, que puede venir S de frecuencia simple y D de doble frecuencia. Y esta que ustedes están viendo acá, la SD18S, es la que trae por defecto el bote autónomo, que fue el que vieron en esa oportunidad y del que vamos a hablar, digamos, con mayor tiempo en esta presentación. Aparte de ecosondas, más adelante vamos a ver el rango de profundidad de cada una de ellas, ¿sí? Y digamos, como las posibilidades de instalación que tenemos. Es muy importante destacar que nosotros, aparte de ecosondas, también ofrecemos mariógrafos digitales que lo que nos permiten es poder determinar un nivel de marea local en el cual nosotros podamos hacer la referencia del datum vertical de las batimetrías, que es un tema muy crítico en los proyectos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una batimetría, yo debo referir eso a un BM y ese BM lo ideal es que esté referido a un nivel medio del mar, pero sabemos que no en todos lados en la costa de nuestros países tenemos esa disponibilidad y muy bien podemos determinar lo que sería un nivel de marea local. Este instrumento, ¿verdad? El SB40, lo que nos permite es poder instalarlo, fíjense, lo estamos configurando y se puede instalar en una zona costera en donde vamos a hacer los trabajos y poder determinar el nivel de marea con respecto a una marca y luego de esa marca hacer una nivelación hacia un BM para dejar bien materializado lo que sería el datum vertical de trabajo. Es totalmente digital, podemos descargar las series de tiempo, ¿verdad? De marea, que luego podemos incluir en el software de procesamiento de datos para realizar precisamente lo que es la reducción de los datos batimétricos a ese datum vertical. Y así como ofrecemos el mariógrafo digital, también ofrecemos el sensor de velocidad porque, como les comentaba en un principio, eh, la batimetría depende de medir el tiempo en el que dura ese pulso acústico en ir y venir con el choque del subsuelo marino, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos calibrar muy bien lo que sería la velocidad del sonido en el agua de cada uno de los cuerpos de agua que nosotros vayamos a medir. No es lo mismo la velocidad del agua en una laguna, por ejemplo, que en una zona somera de la costa, donde obviamente la composición del agua cambia totalmente. Estos instrumentos están disponibles también como forma de accesorio hacia lo que son los levantamientos batimétricos. Y en esta sesión, como nos vamos a centrar en lo que son los botes tripulados, perdón, los botes autónomos, vamos a ver cuáles son las ventajas que nos ofrece esta tecnología con respecto a realizar batimetría con botes tripulados. Cuando tenemos botes tripulados hay un riesgo constante de operadores y tripulantes, riesgo de topógrafos, por ejemplo, que caminan en aguas someras o las famosas topobatimetrías que se realizan. El alquiler de embarcación y el mantenimiento obviamente es más costoso y es muy difícil seguir fielmente lo que serían las líneas de sondeo para tener datos más uniformes. Uno de los riesgos o de las cosas que está marcando pauta
para que se utilicen cada vez más botes autónomos es el riesgo constante de los operadores y tripulantes al sondear aguas contaminadas. Bien, es casi una normatividad en proyectos donde se manejan residuos tóxicos, como por ejemplo proyectos mineros, que el tema de supervisión de ese tipo de lagunas, generalmente lagunas de relaves, sea realizado hoy en día con vehículos autónomos. Riesgo al sondear en zona de riscos, presencia de roscas, poco operativo para proyectos como represas y dificultad o imposibilidad de sondear aguas someras. ¿Por qué? Porque las embarcaciones obviamente necesitan de un calado que generalmente son mayores a, no sé, 1.5 metros, quizás, en donde ellos no pueden acercarse mucho a aguas un poco profundas porque obviamente la embarcación allí no va a poder trabajar. Entonces, aquí es donde entra el Poseidon SU-30, que es un vehículo autónomo de superficie, o también lo llaman dron marino, en donde sus características principales es que cuenta con un piloto automático, un control remoto y se obtienen los datos en tiempo real. Puede combinarse en su paquete básico con la ecosonda de una sola frecuencia, la 18S, o bien combinarse con algunos otros equipos opcionales que veremos más adelante. Tiene una cámara frontal giratoria 180 en tiempo real que también hace zoom, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con estar atentos a que la embarcación evite obstáculos. Nos ofrece conexión inalámbrica, está diseñado en módulos y tiene propulsores duales anti-winding, lo que permite que soporte olas de hasta 50 centímetros de altura. Como podemos ver, es un equipo bastante compacto, pero a su vez diseñado modularmente, que esto ayuda mucho al tema del soporte postventa, porque ya nos pasó en la región donde en un país, específicamente en Perú, se averió uno de los motores porque lamentablemente el operador llevó hacia una zona muy rocosa el bote y golpeó muy duro lo que sería un motor. Él, digamos, la embarcación no hizo falta mandarla a China, sino que desde fábrica lo que enviaron fue el motor y se cambió localmente y está totalmente operativo. Eso es muy importante a la hora de adquirir este tipo de tecnología porque obviamente tener que enviar un equipo de estos a fábrica para que luego regrese, todos sabemos lo que implica a nivel de envíos, de flete y también el tema de aduana. ¿Ok? ¿Qué especificaciones técnicas tiene el equipo? Aquí vemos las dimensiones para quienes no tuvieron la posibilidad de verlo en vivo. De largo tiene aproximadamente 1,20 m por 56 centímetros de ancho y aproximadamente 44 centímetros de altura. El peso de la embarcación sin instrumento es de 7 kilogramos, perdón, y la resistencia a las olas es hasta 0.5 metros, 50 centímetros, y la velocidad del viento que él puede soportar va hasta los 5.4 metros por segundo. El material es una fibra de vidrio muy resistente, ¿verdad? Al alto impacto y tan solo necesita de 15 centímetros de profundidad de agua para él poder operar. La máxima velocidad son 6 metros por segundo, pero la recomendación es hacer los sondeos a no más de 2 metros por segundo. Cuenta con una estación de telemetría, que la vamos a ver más adelante, en donde tiene un rango de conexión con el control remoto de hasta 2 kilómetros. Su batería, que es la que vemos acá, la parte azul, tiene una duración de hasta 4 horas con el modo de piloto automático, porque obviamente ahí ahorra más energía a la hora de hacer movimientos. La cámara, como les comentaba, tiene 16x de zoom, que es totalmente impermeable y tiene el modo de enfoque automático, semiautomático y manual. Resolución
totalmente HD. Entonces, aquí vemos fotos reales del equipo, ¿verdad? En donde podemos observar de que tan solo se necesitan 15 centímetros de calado para que los motores puedan propulsarse. Tiene la unidad central o el autopiloto. Viene en una caja industrial para su transporte de fácil traslado. Y, digamos, la clave de este diseño es que el Poseidon SU-30 trae un diseño de Moon Pool, que es como una bóveda en la cual nosotros podemos intercambiar los instrumentos que puedes utilizar. Vemos la cámara frontal HD, el control remoto, los motores y en la parte inferior del equipo podemos ver el transductor, que sería este círculo que está acá, que pertenece a la ecosonda, es decir, desde aquí salen y se reciben lo que serían los pulsos acústicos. Vemos la batería, que la batería tiene 3 conectores, uno para cada motor y uno para lo que sería la unidad central, donde lógicamente está instalada la ecosonda. Total portabilidad. Con la compra del equipo vienen las llaves físicas para el software de control terrestre y de la ecosonda. Es súper compacto y resistente. Y aquí vemos el Network Bridge, que es la estación de telemetría que hace el puente entre todo lo que es el equipo y la laptop, que es la que vamos a utilizar para planificar las líneas de sondeo y ejecutarlas. ¿Ok? Entonces, digamos que el control remoto queda obviamente para realizar sondeos manuales en aquellas zonas que sean más riesgosas, donde sea difícil planificar unas líneas de sondeo, y también para estar atentos en todo momento, por ejemplo, si necesitamos regresar la embarcación, ya sea porque la batería se está agotando o porque vemos que puede estar en peligro su integridad porque va pasando una embarcación más grande, entre otros. Bien, entonces, ¿qué sensores son compatibles con el SU-30? Primero, con receptores GNSS que tengan la posibilidad de sacar ese formato NMA, ¿sí? Esa salida de datos GPS NMA a través de cable serial. Nosotros insistimos fuertemente en que sean nuestros propios receptores South, porque obviamente la integración ya está totalmente hecha. Si por allí hay personas que preguntan si se pueden utilizar receptores de otras marcas, nuestra respuesta es bastante, digamos, bastante clara en el sentido de que sí se puede utilizar, pero depende de esa marca darnos la configuración para que transmita el formato NMA y se pueda leer sin ningún tipo de problema. Aparte de la ecosonda de frecuencia simple, se puede utilizar ecosondas de doble frecuencia, se puede utilizar un perfilador Doppler acústico, un ADSP, que aparte de medir profundidades, también nos da información acerca de las corrientes. ¿Ok? Todo lo que es la magnitud en velocidad y dirección de las corrientes. Aparte de esas ecosondas, en el bote puede ser montado un perfilador de fondo portable y un sensor de análisis de calidad de agua. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero todos estos equipos vienen con la inversión inicial. No, no es así. El paquete básico, y es el que se encuentra en Geos Telecom, es el equipo más la ecosonda de frecuencia simple, pero es una solución que puede ser actualizable. Supongamos que ustedes adquieren el equipo y al año y medio les sale un servicio donde necesiten una ecosonda de doble frecuencia, podrían comprar solamente la ecosonda y hacer la adaptación. Si más adelante necesitan hacer un análisis de corrientes para un proyecto más macro, digamos, pueden ir por un ADCP. Si sale un servicio, una necesidad de hacer geofísica marina para ver la información de los estratos, o sea, litografía en el fondo del mar, ya podrían ir por un perfilador de fondo. Entonces, es una solución que puede ser mejorable, actualizable en el tiempo y no, como pasa en otras
marcas que, por ejemplo, te dicen, bueno, con la inversión que tiene el SU-30, te podemos vender un bote similar, pero con ecosonda de frecuencia simple. Y si quieres ir a doble frecuencia, tienes que comprar otro bote que es más grande. Entonces, imagínense lo que eso implica a nivel de costos. Bien. Entonces, hablando de la ecosonda SD18S, ella puede medir desde los 40 centímetros hasta los 100 metros de profundidad. Esta ecosonda se puede utilizar con el bote, como les comentaba, es la que tiene actualmente instalada el bote en Costa Rica, pero también podría ser instalada en un mástil, el receptor GNSS en su parte superior, y operada o configurada a través de una tablet para poder realizar todo lo que es la planificación y la adquisición de la información. La SD19S y 19D de una frecuencia y doble frecuencia, podemos ver que el rango de profundidad al que pueden ir es hasta los 200 metros con la frecuencia alta, y con la frecuencia baja puede ir hasta los 600 metros de profundidad. De igual manera, puede ser instalado en el USB, como también puede ser instalado en un mástil con su receptor GNSS para también realizar levantamientos batimétricos, digamos, desde el punto de vista de botes tripulados. Aquí podemos ver unas imágenes para que ustedes tengan idea de las dimensiones del transductor, del transducer, que es el que se está colocando acá en el mástil. Y en la parte superior, en este caso, hay un Galaxy G2, en donde se puede ver que la conectividad es totalmente inalámbrica en todo lo que sería receptor GNSS a la tablet y de la ecosonda a la tablet para hacer todo lo que es la integración de la información. Aparte de las ecosondas, podemos trabajar con un perfilador de fondo, y su característica principal es que las ecosondas, algunas nos dan solamente la profundidad del agua, otras nos dan la profundidad del agua y también el espesor de sedimentos finos que hay en el fondo, mientras que en el perfilador de fondo, aparte de darnos la profundidad, puede penetrar hacia lo que serían los estratos en el subsuelo, ¿verdad? En el subsuelo marino, hasta aproximadamente 15 metros de profundidad, tomando en cuenta las características de esos estratos. ¿Qué quiere decir? Que si son estratos de materiales más firmes, ¿verdad? Más duros, por decirlo así, pues obviamente las ondas de sonido se van a propagar mejor, mientras que si son estratos de sedimentos más sueltos o de materiales más sueltos, como por lo menos del tipo arcilloso, pues obviamente el sonido ahí se disipa un poco más. ¿Cuáles son las características de este equipo? Es totalmente portable, puede ser instalado en el bote o también puede ser instalado en un mástil, y podemos ir hasta 15 metros de profundidad, y el rango efectivo de medición de profundidad de agua son de 50 metros. Entonces aquí podemos ver cómo se instala en lo que sería el mástil y digamos su fundamento técnico, en donde prácticamente él lo que nos va a ofrecer en la parte inferior es como una radiografía del subsuelo. ¿Y para qué se utiliza esto? Aquí pueden ver, digamos, como un GIF de cuando se instala en el bote. Y su utilidad precisamente es para ver características geológicas de la parte baja, pero también detección de lo que sería tuberías e infraestructura que haya sido construida, digamos, en el subsuelo, así como también exploración geológica y cálculos de volúmenes, especialmente en aquellos proyectos como presas, en donde obviamente como se está sometiendo ese subsuelo a unas masas gigantescas de agua, pues eh, interesa en todo momento analizar qué comportamiento estamos eh, observando en el subsuelo. ¿Ver? ¿Cuál es el principio del perfilador de fondo? Es básicamente, es muy similar a lo que sería un principio del LiDAR, obviamente guardando la distancia en el sentido de que lo que se ven son los retornos en cada momento en el cual cambia la impedancia acústica entre cada estrato. Entonces, eso es lo que nos permite hacer una radiografía
del subsuelo y poder tener información ya de lo que sería geofísica marina. Aquí vamos a ver un pequeño video de lo que sería el ensamblaje del SU-30, que vale la pena destacar que no se necesita ninguna herramienta, simplemente es integrar todos los accesorios, antenas, etcétera. Como ustedes lo van a ver, las personas lo realizan muy rápidamente y todo está bien diseñado para que nada quede, digamos, expuesto al agua o esté entrando agua a las zonas que podrían dañarse, como por ejemplo el autopiloto. Ahí ven que están instalando el transductor en el bote. Luego van a hacer la instalación de lo que sería el GNSS, el receptor GNSS, para que transmita la información del posicionamiento. Y también se conecta lo que sería la ecosonda SD18S. Fíjense que todo es sencillamente conectar, no hace falta ensamblar nada. Colocamos la primera tapa para hacer totalmente impermeable el autopiloto, se coloca la batería, se instala cada uno de los conectores, recuerden que es uno por cada batería, y luego en la parte superior, lo que sería la alimentación de energía hacia el autopiloto. Luego de esto se coloca la tapa principal, dejando por fuera lo que es el cable para conectarlo al receptor GNSS. Y obviamente el posicionamiento puede ser asistido a través de correcciones, es decir, se puede hacer, o lo deseable es hacer posicionamiento RTK. Entonces podemos colocar la base en tierra que transmite a través de UHF hacia el rover, o también se puede hacer en zonas donde exista cobertura celular a través de M-Trip con las estaciones CORS, recordándole que Geos Telecom ya tiene varias estaciones CORS operando a lo largo de Costa Rica. Tenemos la antena de lo que sería control remoto, se enciende la embarcación y luego se hace la instalación de lo que sería el Bridgeport o la estación de telemetría, por llamarlo así. Se colocan también las dos antenas y ella va en un trípode instalada en tierra. ¿Okay? La comunicación entre la laptop y esa estación de telemetría es vía Wi-Fi. ¿Okay? Entonces, muy claro de que el equipo es totalmente, digamos, libre de herramientas para lo que es su instalación. En cuanto al performance, yo quiero compartirles, quiero que veamos el caso de éxito precisamente que tuvimos en Costa Rica, en donde realizamos el training para el personal de Geos Telecom. Tuvimos la visita de nuestra gerente regional, María Paz Casino, desde Argentina. Yo viajé desde Bogotá y realizamos todo lo que fue la capacitación y puesta en marcha de el SU-30 en Calderas, un lugar muy, muy agradable. Y allí hicimos la práctica de campo. ¿Qué hicimos? Sí. Planificamos. Ah, ok, ok. Hay que estar temprano. Pueden mutearle Hay que estar el temprano. micrófono, disculpen. Hay que estar temprano en San Jerónimo. Ah, bueno. Sí, entonces, fíjense. Aquí estamos viendo el software High Survey, en el cual se registran los datos de la ecosonda. Cada uno de estos puntos que ustedes ven son datos que ha tomado la ecosonda dependiendo de la configuración que nosotros le dimos. Nosotros podemos decirle a ella que grabe datos en función de cada intervalo de tiempo, por ejemplo, cada 1 segundo, cada 2 segundos,
O podemos decirle que tome puntos en función de desplazamientos. Obviamente, como tiene información del GNSS, va a poder determinar o dar la orden a la ecosonda de cuándo tomar datos. Entonces, fíjense que aquí está la adquisición de la información. Obviamente, esto está acelerado. Y vemos que en tiempo real nosotros podemos ver cuál es la profundidad del agua que está midiendo la ecosonda en todo momento. Bien. Aquí podemos ver unas tomas que se hicieron con un dron DJI, gracias a Jorge Alpizar por ese apoyo, en donde vemos el performance del bote. Cuando estuvimos allí en esa hacienda que teníamos un cuerpo de agua pequeño, traté de mostrarles más o menos la velocidad que podía alcanzar, pero aquí se ve claramente, digamos, el performance que lleva el equipo, ¿no? Es altamente resistente y es bastante veloz. No sé, Rebeca, si podemos revisar el chat de repente si hay algunas consultas hasta el momento, mientras vamos viendo el video. Por el momento no hay consulta, don Marcos. Vale, muchas gracias. Y fíjense que acá, en esta parte, digamos, se están realizando líneas de manera manual, ¿sí? Líneas como más extensas y precisamente ayudando a lo que es los técnicos o todos los ingenieros de Geos Telecom para que vean el comportamiento del bote y fíjense que ahí se acelera, en esta última parte se acelera para que vean el performance del equipo. Bien, este video no está adelantado, este video está, digamos, en velocidad real. ¿Cuáles son los resultados que vamos a ver ahora más adelante? Podemos tener, obviamente, lo que es una lista de datos que sería el posicionamiento en coordenadas geográficas o en coordenadas proyectadas, porque obviamente el software permite, digamos, configurar ese sistema de coordenadas y sacar el valor de profundidad o bien que sea un grid 3D en el cual no sea profundidad, sino que sea esa cota Z. Aquí podemos ver todo el personal de Geos Telecom, a quienes va mi eterno agradecimiento, Alan, Jorge, el señor Antonio, Luis, está María Paz Casino, que es la gerente regional de SAO para Latinoamérica, y está un gran amigo Elías de Nicaragua. Y aquí estoy yo, que parezco el guardaespaldas de todos. Bien, entonces este es como el caso de éxito en Costa Rica, pero aquí vemos un video de lo que sería el procesamiento de datos en el software HiSurvey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos necesitan de un tratamiento en el cual nosotros podemos crear un proyecto, importar los datos que realizó o que tomó las ecosondas. Ojo, esto también se aplica para las ecosondas si no están trabajando con el vehículo autónomo. Bien. Se va a lo que es el editor de datos, importamos la línea que necesitamos procesar y vemos toda la información que tomó a lo largo del tiempo. ¿Qué es importante con los datos que toman nuestras ecosondas que son editables? ¿Qué quiere decir esto? Que son archivos binarios que nadie va a poder, digamos, manipular y en todo momento se puede hacer una reproducción de cómo fue que se adquirieron esos datos y se puede ver qué tanto se suavizó la superficie con respecto a los datos originales. Bien, entonces, por ejemplo, ahí lo que se buscan son esos falsos picos o mediciones que pueden obedecer a lo que serían sedimentos sueltos, a veces por ahí presencia de peces, aunque parezca mentira, pero obviamente en corta distancia horizontal no va a haber unos picos tan altos. Entonces nosotros podríamos eliminar esos vértices, suavizar manualmente o aplicar un algoritmo automático para que haga el suavizado de la superficie.
Luego de realizar ese suavizado, nosotros podríamos incluir la información del mareógrafo digital que les mostraba anteriormente para poder hacer la reducción o vincular lo que sería la batimetría a ese datum vertical. Entonces, si tenemos la batimetría en un datum vertical referido a un posicionamiento RTK, ya lo estaríamos materializando con respecto a lo que sería esa marea local que se hizo definición, ya sea a través de un mareógrafo que esté cerca, que es muy poco probable, o del mareógrafo que nosotros instalamos para hacer esa definición del nivel de marea local. También se puede hacer otro ajuste que es por cambio de velocidad del sonido. Supongamos que nosotros no configuramos correctamente la velocidad del sonido en el cuerpo de agua donde hicimos la medición. No hace falta volver a tomarlo, sino que se hace una corrección. Supongamos que colocamos 1400 metros por segundo, cuando realmente en ese cuerpo de agua lo que correspondía era 1500 metros por segundo. Se puede hacer esa corrección por el cambio de velocidad y tener la batimetría lo más precisa posible, que es lo que se está viendo allí en ese momento. Bien. Y todos esos datos, como les comentaba, pueden ser exportados a una nube de puntos, a un archivo .csv, en donde nosotros podemos exportar lo que sería la información de posicionamiento aunado o atado a lo que sería la profundidad. ¿Bien? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero no hemos visto cómo se planifican las líneas de sondeo del bote. Es con el software Hydral, en el cual nosotros podemos, por ejemplo, importar un archivo KML para tener la referencia de cuál es el polígono que tenemos. En este caso, y es lo que yo más recomiendo, llevar manualmente, digamos, la embarcación por la zona segura en la que puede hacer el sondeo y luego utilizar esto como un parámetro de donde realizar la planificación. Entonces, lo que se hace es que se planifica un polígono. Yo puedo indicar cuál es el espacio entre líneas, que lo recomendado es que el espacio entre las líneas sea de 10 metros para que el bote tenga el suficiente radio para girar y luego entrar en la siguiente línea. Puedo también cambiar lo que es el ángulo de las líneas y establecer cuál es el punto más cercano o el punto donde él va a iniciar, si es el más cercano al home, si es el superior derecho, el superior izquierdo, etcétera, en función de cómo haya quedado el polígono. Entonces, yo lo que hago es establecer las líneas de sondeo, las envío, le digo write, las envío a lo que es el autopiloto del bote, que es como cuando le enviamos un plan de vuelo a un dron aéreo también. Y luego lo que hacemos es borrar todo y leer lo que está en el autopiloto para asegurarnos de que realmente va a establecer y va a ejecutar las líneas que nosotros acabamos de planificar. Puedo mover el punto de home para que él, luego de que termine todo el sondeo, regrese a hacer o regrese a ese punto que es el punto de casa, digamos. Entonces aquí ven cómo se va moviendo y en todo momento él paralelamente va grabando la información de la ecosonda, y lo vamos a ver a lo que se cambia la pantalla, a lo que sería el software HiSurvey, que es el que ustedes están viendo en este momento. Entonces necesitamos tener en ejecución ambos software al mismo tiempo. ¿Ven? Fíjense que a lo que termina, él solo se va hacia el punto home. Entonces podemos planificar otro y aquí vemos la información que se ve con la cámara. ¿Okay? Obviamente este video está súper adelantado o con la velocidad aumentada. Podemos ver la trayectoria del dron o del vehículo autónomo
y en todas esas líneas va a estar guardando la información de la ecosonda en función de la configuración que nosotros realizamos. Si fue por tiempo o si fue por distancia. Bien. Entonces, ¿qué resultado podemos obtener? Nosotros podemos ver, por ejemplo, este fue una batimetría que se realizó en el Río de la Plata, en Argentina, que fue el último video que vieron, donde se puede hacer perfiles y ver lo que serían los cambios de profundidad. Y este fue el modelamiento que se hizo en Caldera, que fíjense cómo coincide prácticamente con la imagen satelital en función de hacia dónde está lo más profundo y hacia dónde está lo más somero, tomando en cuenta que el cambio de marea en ese sitio es bastante fuerte. Entonces se puede hacer este tipo de modelamiento sin ningún tipo de inconveniente.